La crisis ambiental climática es un reto que no tiene fronteras, ya que tiene un profundo impacto en los ecosistemas y las poblaciones. Los efectos de los fenómenos ambientales pueden desencadenar el desplazamiento de personas por desastres naturales, hacer aún más difíciles las condiciones de vida o bien impedir que las personas desplazadas vuelvan a su lugar de origen. Las personas refugiadas, desplazadas internas y despatriadas se encuentran en el frente de la emergencia climática. Muchas de ellas viven en zonas particularmente difíciles, donde no siempre cuentan con los recursos que les permitan adaptarse a un entorno cada vez más inhóspito. Los movimientos migratorios por consecuencias climáticas han aumentado en las últimas 2 décadas. Es verdad que todavía son muchas las personas que se desplazan por motivos económicos y políticos, pero las consecuencias del cambio climático están teniendo un gran impacto sobre nuestras vidas, lo que está haciendo que cada vez sean más las personas que tienen que abandonar su país por estas consecuencias. Según la Organización Internacional de las Migraciones, ojo al dato, en los próximos 40 años los desplazamientos por motivos climáticos pueden ser de más de 25 millones de personas las que tengan que abandonar sus hogares. Estas consecuencias se ven principalmente en los factores climáticos y naturales, como pueden ser las lluvias torrenciales, las sequías, que están dejando también y aumentando la pobreza, sobre todo en aquellos países que tienen todavía más problemas económicos respecto a otros. Aquí comienza nuestro programa de hoy de Entre Fronteras, donde vamos a hablar de las consecuencias del cambio climático. La crisis climática es consecuencia del calentamiento global, provocado por la actividad del desarrollista aparato industrial y tecnológico global. Sus múltiples consecuencias son negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. El impacto ambiental también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, provocando además la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente para naciones en desarrollo. Estimamos que en los próximos 5 años las temperaturas aumentarán 1,5 grados de forma temporal, pero en los 15 o 20 años siguientes esa podría pasar a ser una condición permanente del clima. De hecho, los viejos tiempos no volverán. Entendemos por migrante ambiental a la persona que migra porque sus condiciones de vida se ven afectadas por cambios en el medio ambiente. Estos cambios pueden ser repentinos, como inundaciones y tormentas, o progresivos, como la desertificación. Ahora bien, los cambios ambientales no son necesariamente la única razón para migrar en todos los casos, especialmente cuando hablamos de cambios progresivos. Esta migración puede darse dentro del país o hacia el extranjero y puede ser una medida temporal o definitiva. La migración ambiental puede ser una estrategia de adaptación. Así, algunas familias utilizan las remesas de sus miembros para hacerle frente a los cambios ambientales. Por otra parte, estos migrantes pueden verse en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando se mueven tras un desastre natural y sin recursos a lugares que carecen de servicios adecuados. La crisis climática afecta a las personas dentro de sus propios países y por lo regular genera desplazamiento interno antes de alcanzar niveles que obligan a estas personas a cruzar fronteras. La mayoría de los nuevos desplazamientos internos se debe a catástrofes naturales. Forzaron a casi 33 millones de personas a huir de sus sitios de origen en 2022, un 40% más que en 2021. El informe global sobre desplazamiento interno de este año está pintando una imagen bastante sombría del mundo, ya que estamos reportando el número más alto de personas desplazadas internamente a nivel mundial. Esto es aproximadamente el doble del número que registrábamos hace 10 años y es un aumento del 20% con respecto al año pasado.
el escenario climático que se vive actualmente es una realidad fruto del modelo desarrollista insostenible de las naciones enriquecidas del norte global. Se trata de un fenómeno intrínsecamente injusto en sus causas y consecuencias, pues los estados favorecidos de Occidente son los responsables históricos de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las regiones del sur global son las que están sufriendo sus peores consecuencias. Deforestación, deshielos, desertificación y otros muchos más son causados por los países del norte. Los afectados son los países del sur. Muchos de ellos son obligados a migrar a causa de estos problemas. Esta situación tiene mucho que abarcar. Debido al cambio climático, mucha gente se ve obligada a dejar su país atrás y empezar de cero en otro totalmente distinto. Esto provoca que mujeres y niños se queden desprotegidos. La gente no vive segura en los países del sur, porque están más expuestos a las consecuencias del cambio climático. Su principal fuente de dinero son la ganadería y la agricultura, pero por las sequías y deforestaciones les estamos dejando sin oportunidades de poder tener una vida con los suficientes recursos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre 2008 y 2018 aumentó el número de migraciones climáticas. En este sentido, las personas de los países más empobrecidos tienen una probabilidad 6 veces mayor que la de las naciones ricas de sufrir lesiones, perder sus hogares, ser desplazadas o evacuadas por factores que, a menudo, tienen que ver con el calentamiento global. Actualmente, la OIM ha confirmado que hay más de 260 millones de personas desplazadas por el cambio climático en esta década. Hay más personas desplazadas a causa del cambio climático que a causa de conflictos, a pesar de que en muchas zonas hay países vulnerables al clima con conflictos en su interior. Así que los dos elementos juegan juntos, interactúan y son desencadenantes de desplazamientos. Estas personas que se ven afectadas por el cambio climático, 20 millones al año, por ejemplo en la última década, estas personas son por el momento principalmente desplazados internos, pero tarde o temprano cruzarán una frontera internacional y se convertirán, digamos, en migrantes climáticos. Por eso las conclusiones en Egipto fueron importantes, porque por primera vez en la COP27 se reconoció que el cambio climático ya está teniendo un impacto hoy en día, obligando a la gente a desplazarse. Y tenemos que proporcionarles asistencia vital y luego encontrar soluciones duraderas para el futuro. Necesitamos actuar urgentemente en términos globales sobre el cambio climático y en términos concretos en las regiones más vulnerables del mundo. Y por supuesto, para ello tenemos que apostar por la adaptación, la mitigación y el aumento de la resiliencia de las comunidades. Muchos países ya están tomando esas medidas, pero el esfuerzo que se requiere va más allá de su capacidad. Así que es necesaria una movilización de la comunidad internacional para apoyar a esos países. Muchas de las personas migrantes o desplazadas por catástrofes climáticas, sequías e inundaciones principalmente, señalan como causa de su movilidad otros motivos como los económicos, políticos, sociales o demográficos que a menudo tienen detrás factores relacionados con el calentamiento global y se agregan la falta de empleo o la carestía de agua y tierras de cultivo, que impactan en los medios de vida de los que dependen muchos hogares. El aumento generalizado de las temperaturas o la subida del nivel del mar debido al deshielo de los polos son solo algunas de las consecuencias derivadas de la crisis climática. Por esta razón, muchos de los desplazamientos que se producen actualmente en el mundo se podrían explicar por causas que tienen que ver con el clima y con los desastres naturales. Las migraciones climáticas son tan variadas como las circunstancias en las que se producen. Es por ello que todos estos movimientos nos recuerdan que se requiere actuar con urgencia en la mejora de las políticas migratorias y con una mayor ambición y contundencia para hacer frente a las consecuencias de la crisis climática.
consecuencia del cambio climático está haciendo que las personas que se ven obligadas a comenzar un proyecto migratorio lo hagan de forma interna, desplazándose dentro de su propio país. Sin embargo, lo que se estima en un futuro es que sea la mayoría de las personas que se vean afectadas por estas consecuencias tengan también que cruzar la frontera hacia otras regiones, hacia otros países. Somalia es actualmente también el país más afectado por la crisis climática y por lo tanto son muchas de sus habitantes las que se ven obligadas a abandonar este país. Uno de los problemas en su mayoría suele ser la falta de agua, la previsión de la sequía, que provoca también que no se puedan producir los alimentos y que esto también conlleve a un empobrecimiento de la población. La falta de estructura, de infraestructura para conseguir agua por parte de los países empobrecidos sería también buscar una solución y una alternativa para que no tengan que migrar y así también reducir los desplazamientos internos y externos de las personas que migran por las crisis climáticas. Ante este escenario, los lugares y territorios potenciales como puntos críticos de emigración por causas climáticas probablemente continuarán albergando a un gran número de personas, entre las que figuran aquellas que no tienen más opción que quedarse. Por otro lado, es posible que las áreas a las que se trasladan los migrantes estén poco preparadas para recibirlos y proporcionarles servicios básicos o sacar provecho de sus habilidades. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor parte de los cambios, son causados por personas que no viven en el Ártico. Pero los cambios en el Ártico no se quedan solamente en esta región, vuelven a la gente autora de las emisiones. El derretimiento del hielo en los glaciares provoca el aumento del nivel del mar. Naciones como Países Bajos, Bangladesh, se verán fuertemente afectadas. También influye en los sistemas meteorológicos, de modo que la región del mar de Barents, libre de hielo, influirá en los ciclones que lleguen a Europa. Habrá más sequía alrededor del Mediterráneo, lo que, por supuesto, crea tensión en Europa. Los cambios aquí influyen en el tiempo en Japón, Corea y también en China, debido al flujo de aire y a cómo se ve impactado por la superficie aquí. Si nos rendimos, seguro que lo perderemos todo. Creo que somos seres inteligentes. Debemos encontrar formas de avanzar y no solamente creer que la tecnología lo arreglará. También debemos encontrarlas en nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer cambios que sean buenos para nosotros, para nuestros hijos y para el planeta? En este sentido, la catástrofe climática es un fenómeno complejo e híbrido que abarca situaciones tan diversas, afectando a las comunidades que, ante una fuerte sequía, ven sus cultivos peligrar y envían a un miembro de la familia a trabajar a un pueblo cercano para aumentar sus ingresos económicos, como la de los habitantes de los pequeños estados insulares de escasa elevación que presencian el avance del mar en sus territorios y sus consecuencias. El 10% de la población más rica en términos netos es en realidad responsable de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y solo representan 770 millones de personas en el mundo. En cambio, el 50% que tiene una renta inferior y que representa aproximadamente 4.000 millones de personas en el mundo, solo emiten el 12%. Los migrantes del clima huyen de los lugares con menos disponibilidad de agua y donde han disminuido las cosechas, así como de los sitios afectados por el aumento del nivel del mar y donde empeoran las tormentas.
La migración interna inducida por el clima afecta desproporcionadamente a los más pobres, quienes se dedican a los sectores más impactados como la agricultura y las actividades costeras. En este sentido, ninguna región es inmune a la posible migración como consecuencia de los impactos de la crisis climática en los medios de subsistencia de las comunidades y la pérdida de habitabilidad en lugares altamente expuestos. Más de 216 millones de personas podrían desplazarse dentro de sus países en 6 regiones para 2050, según la última edición de la serie de informes y proyecciones del Banco Mundial. Por otra parte, se prevé que varios lugares con mayor disponibilidad de agua se convertirán en puntos críticos de inmigración por motivos climáticos, entre ellos importantes centros urbanos como El Cairo, Argel, Túnez, Trípoli, el corredor Casablanca-Rabat y Tánger. Ante este panorama crítico para toda la humanidad, aún existe la oportunidad de actuar certeramente y así reducir las emisiones, garantizando que el desarrollo sea verde, resiliente e inclusivo, lo que es esencial para disminuir el costo humano y de la crisis climática. El aumento del nivel del mar es una consecuencia representativa del calentamiento del clima que provocamos al quemar petróleo, gas y carbón. Pero no es la única consecuencia, hay otras que resultan mucho más amenazantes para el ser humano y también para la forma en que vivimos. Se trata sobre todo de los fenómenos meteorológicos extremos y del desplazamiento de las zonas climáticas. La subida del nivel del mar afecta directamente a nuestra economía, al presupuesto del que disponen las ciudades costeras, que ahora tienen que invertir en la protección del clima, y afecta directamente a nuestro patrimonio cultural, a lo que dejaremos como legado para la humanidad. Durante varias décadas, solamente algunos grandes problemas a largo plazo, como el desempleo y el crecimiento económico, se han tomado en serio en los países occidentales, así que el aumento del nivel del mar tiene que entrar exactamente en esta categoría. Si cumplimos con los acuerdos de la Convención del Clima de París, muchas ciudades del planeta, muchas ciudades costeras del planeta, podrán adaptarse a la subida del nivel del mar. Costará mucho, pero será posible. Si no cumplimos con los acuerdos, por cada grado adicional de calentamiento provocaremos un aumento de 2,5 metros más del nivel del mar. Si llegamos a los 4 grados a finales de siglo y permitimos un escenario sin cambios, provocaremos un aumento del nivel del mar de más de 10 metros en el mundo a largo plazo. Y eso significa que tendremos que abandonar ciudades costeras como Nueva York, Nueva Orleans, Rotterdam y Hamburgo. Al mismo tiempo, los países también pueden anticiparse y prepararse para los factores que impulsan la migración, por ejemplo, proporcionando apoyo a las comunidades para la adaptación, diversificando los medios de subsistencia o facilitando la movilidad cuando sea necesario. Cuanto más tardemos en actuar, más costosas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura y puede llegarse a un límite en que la adaptación ya no sea posible. Es por ello que la implementación temprana y concertada de medidas para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y garantizar un desarrollo amable con el ambiente, inclusivo y resiliente, esto es algo fundamental y con ello se puede disminuir la escala de la migración interna por motivos climáticos hasta en un 80%. El cambio climático es un hecho ya confirmado y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Según la Organización Internacional para las Migraciones, si no reducimos la acumulación de gases de efecto invernadero, seguirán aumentando los grados centígrados del planeta entre 1 y 4 a final de siglo. Y esto puede también provocar el aumento del nivel del mar, lo que tendrá también consecuencias sobre la vida y sobre la humanidad. Serán muchas personas las que se vean obligadas a migrar por las consecuencias del cambio climático. Eso también lo afirma un informe de Naciones Unidas, donde dicen que los desplazamientos humanos
humanos, desplazamientos migratorios, aumentarán en los últimos años por esta consecuencia. También las personas más afectadas serán las que vivan actualmente en mayor vulnerabilidad y sean las más empobrecidas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que sigan en sintonía con el canal y nosotras volveremos a vernos en un nuevo programa de Entre Fronteras.